Bienvenidos nuevamente a la materia de Introducción a la Biblia. Estamos en la clase número 11. En esta oportunidad estaremos comenzando con la unidad 3, lo que creemos acerca de Dios y la Trinidad. El tema que hoy estaremos compartiendo, concepto teológico de Dios. Bien, es importante mencionar que el ser humano, el hombre como tal, en algún punto de su vida puede hacerse estas interrogantes. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es el concepto adecuado de Dios? En primer lugar, debemos entender que por la naturaleza que tenemos como humanos, resulta bastante complicado y difícil entender al 100% lo que es Dios. En este sentido, en esta unidad, intentaremos responder a estas cuestiones desde un punto de vista teológico y bíblico. Previamente habíamos conversado en la anterior unidad de que la Biblia es la primera autoridad a la cual nosotros vamos a tener como regla y norma de conducta. En este sentido, la Biblia será también respondiendo acerca de quién es Dios, qué hace Dios y cuál sería el concepto adecuado de Dios. Escritores mencionan, por ejemplo, que si el hombre conociera y tuviera realmente el concepto adecuado de Dios, evitaría muchas catástrofes en su vida, muchos problemas o muchos errores. En este sentido, resulta muy importante conocer correctamente a Dios y entenderlo. Bien, Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Es interesante poder notar en el Antiguo Testamento que los hombres escogidos por Dios como Moisés, Abraham, entre otros, tuvieron un acercamiento directo con Dios, un acercamiento en una relación directa con Dios. Una de las cosas que personalmente me llama mucho la atención es que a partir de que estos hombres se encontraron con Dios, sus vidas cambiaron, tuvieron un rumbo distinto, marcaron un propósito especial. Y bueno, Dios nos está recordando en estos hechos de que solamente hay un Dios, de que Él es el que hizo prodigios y señales para su pueblo. Por otro lado, el pueblo de Israel lamentablemente incurrió muchas veces en la idolatría, aun a pesar de haber visto tantos milagros y señales de parte de Dios. El pueblo de Israel en muchas oportunidades cayó en la idolatría, ¿no? Adorando a dioses falsos. En Lucas 3, versículo 22 dice: Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Es importante también mencionar que para la comprensión de Dios debemos hablar de la Trinidad. En este versículo, en Lucas, en el Nuevo Testamento, estamos viendo la acción de la Trinidad, el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Por lo tanto, desde ya, este es un concepto que debemos manejar y debemos tomar en cuenta desde el punto de vista bíblico, de que Dios tiene tres maneras de manifestarse, ¿no? Como Dios Padre, como Dios Espíritu Santo y como Dios Hijo. Comenzando, es importante mencionar los puntos de vista erróneos acerca de Dios. Consideramos que estos puntos de vista no son correctos de acuerdo a la palabra de Dios, por lo que seguramente estos enfoques van a poder permitirnos saber cuál es el concepto erróneo de Dios. Tenemos tres conceptos: el panteísmo, politeísmo y el deísmo. Tomando en cuenta una definición extraída del diccionario,
de la Real Academia Española tenemos que el panteísmo es un sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. El politeísmo indica que puede haber una creencia en varios dioses. El deísmo indica de que es doctrina que reconoce un Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. Continuando, el panteísmo. El panteísmo entonces nos enseña que Dios está en cada cosa creada, árboles, flores, probablemente animales también, criaturas vivas. Acá podemos ver de que esta postura, este enfoque no es correcto, ya que Dios no es creación. Dios es creador, pero Dios no es creación. De hecho, Dios es el creador de todo lo que tenemos en la naturaleza. Dios no podría estar en las cosas que nos rodean, ya que Dios no es creación. Efesios 4, versículos 5 y 6 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Vemos en este versículo que se está afirmando que Dios está sobre todas las cosas. Por lo tanto, Dios no podría estar en los árboles, Dios no podría estar en los árboles o en las criaturas vivas, ya que Dios conceptualmente está sobre todas las cosas. En Romanos 1:25 dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Uno de los errores más comunes del ser humano a lo largo de la historia, incluso en el Antiguo Testamento, es de que el hombre tiene una tendencia a adorar a la creación o amar la creación, pero no amar al Creador. Debemos entender de que la Biblia nos está indicando de que existe solamente un Creador, un Dios, y que debemos adorarle solo a Él, debemos alabarle solo a Él. Entonces vamos a encontrarnos lamentablemente con que este enfoque, el panteísmo, está errado delante de la palabra de Dios. Y también mencionar de que a veces el hombre adora la creación o ama la creación, pero no ama al Creador. Continuando, tenemos el politeísmo, cuya definición es de que se cree en muchos dioses. Dios advirtió en muchas oportunidades a su pueblo sobre la idolatría. Vamos a tener a hombres como Moisés, como Josué, por ejemplo, que hablan justamente acerca de la idolatría. Lamentablemente, el corazón del pueblo de Israel en varias ocasiones cayó y se inclinó por la idolatría. Y esto llega a ser una tendencia del ser humano. La palabra en Deuteronomio 6, 13, 14 nos dice: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. La Biblia claramente nos enseña que existe solo un Dios, por lo que el politeísmo estaría erróneo, este punto de vista sería equivocado. El tercer punto de vista es el deísmo. El deísmo enseña que hay un Dios, pero que Él no se preocupa de proveer a su creación. Enseña que Dios está distante de su pueblo, que deja que el mundo opere por sí mismo. Sin embargo, cuando ya analizábamos la escritura, la composición de la escritura, podíamos ver de que Dios es quien se revela al hombre a través de su palabra, a través de la Biblia, justamente porque Dios tiene el deseo de conocer, de que el hombre lo conozca. En este sentido, esta postura también estaría equivocada. La Biblia nos da un punto de vista totalmente diferente al deísmo. Si bien en el deísmo se enseña que solo hay un Dios,
esta postura también indica de que Dios está totalmente distante a su pueblo. En 2 Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Nos está indicando entonces la palabra de Dios de que el Señor, nuestro Dios, está de cerca con su pueblo. Y de hecho lo vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios directamente habla con Moisés o con Josué, con Abraham, para darles indicaciones. En este sentido, Dios sí está interesado en su creación, en su pueblo, en el hombre. Entonces, tomando en cuenta estas tres posturas equivocadas, podemos ya formular un previo concepto teológico de Dios. Lo primero que vamos a ver es que Dios está por sobre todas las cosas. Dios no está, por ejemplo, en los árboles, en la tierra o en los lagos o en cualquier creación. Dios está sobre todas las cosas. Dios no es creación. Dios es el único Dios verdadero. No existe otro Dios verdadero. Claramente en la palabra de Dios, en varios hechos del Antiguo Testamento, en varias circunstancias, Dios se manifiesta de una manera única, ¿no? Dejando de lado y la verdad poniendo en ridículo a otros dioses falsos. Dios se interesa por la humanidad y la creación. También debemos tomar en cuenta este concepto de que Dios sí está interesado en la humanidad, Dios sí está interesado en su creación, ¿no? Especialmente está interesado en la salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, agradezco su atención en esta clase número 11. Envío un saludo cordial a cada uno de ustedes. Muchas gracias.